Platón dijo: la política es la esfera del desarrollo del bien común. Y nosotros, estudiosos espíritas, sabemos que el espiritismo busca la mejora moral del ser. Entonces, si la política busca la mejora de la sociedad, del individuo en sociedad y en sus relaciones, y la doctrina espírita lo mismo, debemos considerar a la política en su concepción de búsqueda de progreso para el hombre. No buscamos inmiscuirnos en políticas partidarias, sino en su consideración para que todo hombre o mujer honesto consigo mismo desarrolle su propio criterio, así como también este mismo criterio le enseña a hacerse cargo de la sociedad en la que habita, en la porción en la que participe de ella. Ahora bien, la cuestión de partidismos políticos es otra cosa. ¿Cómo hacer para considerarlos sin mezclarnos con opiniones individuales? Si nuestro deber es tender a comprender todo a través de la razón, desarrollando el criterio como ser moral de cada individuo que habita este planeta Tierra. Planeta tan cargado de opiniones que agrietan la fraternidad que el espiritismo busca y promete como la base de la felicidad buscada por todos. Entonces, si se debe considerar a la política como red básica de integración de los individuos en sociedad, y el espiritismo no debe tomar partido, ni mucho menos hacer propaganda de los individuos, sino de la búsqueda del bien común, podemos decir entonces que el tema principal de la política, bajo la luz del espiritismo, es el respeto. Y si fuera de la caridad no hay salvación, como dice la piedra fundamental en que se basa el espiritismo, podemos decir que partiendo de este punto no hace falta consideración de izquierdas y derechas. Pero de todos modos vamos a hacer una revisión rápida de lo que ambas direcciones promocionan. Solemos hablar de políticas de izquierda o derecha, pero ¿en qué se diferencian? En primer lugar, hay que tener claro que estas políticas son diferentes en cada país, dependiendo de la forma en que esté organizado el gobierno, sus leyes y sus instituciones. Se trata de una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. A grandes rasgos, la ideología de izquierdas desarrolla sus políticas pensando en la sociedad, asegurando los servicios básicos al conjunto de personas que conforman una comunidad. Por eso algunos gobiernos o partidos de izquierda se definen como socialistas. Por otro lado, la ideología de derechas está más centrada en el individuo y la iniciativa privada. Este tipo de políticas se definen como liberales porque las autoridades intervienen el mínimo posible. Habiendo plasmado las diferencias de criterios a la hora de gobernar, las que el ciudadano común tiene la posibilidad de elegir en un sistema democrático, podemos decir que aún más importante que la forma de gobierno que se elija es que la sociedad depende de lo que todos sus ciudadanos hagan. En el credo espiritista planteado en obras póstumas de Allan Kardec dice: por buena que sea una institución social, si los hombres son malos, la falsearán, desnaturalizando su espíritu para explotarla en su provecho. Cuando los hombres sean buenos, harán buenas y durables instituciones porque tendrán interés en conservarlas. La cuestión social no tiene su punto de partida en la forma de tal o cual institución. Está toda entera en el mejoramiento moral de los individuos y de las masas. Aquí está el principio, la verdadera clave del bienestar de la humanidad. Eso decía Kardec. Por lo tanto, nos queda reflexionar que la mejora de la sociedad no depende del sistema o del lugar que se sitúen sus gobernantes, sino en lo que planteamos al principio. El tema de la política es el respeto. Consideremos a la sociedad, aquella a la que pertenecemos, con ánimo de respeto. Y para tener éxito en nuestra reflexión, tengamos en cuenta que quien hoy asume ventajas, mañana asumirá riesgos. Tengamos en cuenta también entonces tanto aquellos que con buen criterio disponen de sus ganancias para elevar a las sociedades en educación, ciencia, ética y moralidad, como aquel que en condiciones extremas de pobreza asume su vida sin pronunciar a Dios su firme deseo de llevar a su familia a otro estado. Tanto uno como otro debe ser encauzado con respeto. Asumamos entonces así que la calidad de la vida no tiene que ver con las condiciones de la economía, sino con la política y el respeto. Planteo necesario que debemos fomentar en nuestros pequeños.
La economía debe ser el escalón que la escalera de la política imprime en nuestro avance como sociedad. Al poner el hincapié en la economía, olvidamos colocar la escalera en el lugar seguro y práctico que nos haría elevar la sociedad a lo alto. El consumo es necesario, mas el exceso es progresivo de una sociedad habituada al materialismo. La política en este caso es el emblema más elevado para enseñar las condiciones óptimas de llegar a un consumo de respeto, generando en su comunidad una lógica que no vaya detrás de modas que llenan espacios que solo vacía el que va detrás de ellos. Respeto es encontrar la forma de que el consumo sea condición y no condicionante. La política, en este caso, asumirá un rol preponderante, mas no como tapa y empoderamiento, sino como virtud de respeto. El dinero es hoy el móvil que sustenta. Que la política asuma su rol en el sentido estrecho que el dinero da a la sociedad, que el dinero sacie, pero no distinga, que sea fuente de adelanto y como herramienta necesaria fluya del más alto al más bajo sin necesidad de aspavientos. Es allí donde se deben subsistir las enseñanzas olvidadas que anunció el maestro. Dad de todo, hasta del sustento. La sociedad en su total magnitud debe comprender que la política es el medio, mas hoy evidencia la dolencia de poner como medio a la economía, que su sentido de durabilidad es incierto. Hagamos entonces la reflexión de cada ejemplo. El ser nace con sus capacidades asociadas con sus éxitos, con las dificultades necesarias para cada evento. Así, desde sus primeros berreos, va verificándose las inclinaciones asociadas con su ser interno, el espíritu. La política serían el padre y la madre, o uno de ellos. La economía es el ser encarnado. Hacia donde vaya su crecimiento es como consecuencia de sus elecciones, como la economía de regiones áridas o favorecidas por el clima. Mas la directriz es el tutor de sus elecciones. A saber, si un niño nace con la imposibilidad de la vista, su directriz debe ser llegar a utilizar otros medios para el que ha venido esta vida, llegando a ser un hombre o mujer útil para la sociedad y no un inválido que se mira con piedad. Para ello, la directriz debe aumentar el respeto por las condiciones de Dios y asumir el mismo para dejar el ego y el orgullo por poseer una complicación que va más allá de sus deseos. Esto es el ejemplo de una buena cosecha o una cosecha insuficiente ante el mismo tratamiento. La política en este caso debe encontrar en los momentos de debilidad la fortaleza de su directriz y respeto. Ahora bien, ¿cómo llegar a estos atributos con los desmedros que hace el poder? Es aquí donde el ser que estimula al gobernante debe ser honroso y cuidadoso del respeto. La prueba más difícil es el poder, no la riqueza. Debemos entonces elegir con la anuencia de nuestro maestro, verificando en quien se postula las herramientas no del éxito que prodiga, sino del más profundo respeto hacia las bases profundas de las leyes del Eterno, ya que quien brilla en la taquilla del populismo asume importantísimas responsabilidades que solo se limpian con la expiación amarga. Jesús, en su importante esmero, mostró a la hora de mencionar su parábola las síntesis prodigiosas de los talentos, asumiendo el esmero, la seriedad, la responsabilidad, la humildad y el respeto. Miremos las dificultades en nuestra sociedad actual y veremos que ha complicado su camino habiendo caído en cada uno de los escalones que hemos nombrado. Ha confundido como escalera a la economía, no como escalón. Ha mancillado la honorabilidad por el poder. Ha perpetuado la diferencia para ejercer. Ha enterrado su talento para perpetuarse en un poder terreno que se expira sin condicionamientos. Es aquí donde debemos comenzar de nuevo, buscando en Jesús las huestes de lo verdadero y dejando atrás de cada uno de los que queremos una sociedad justa el desmedro del fanatismo, del egoísmo y del orgullo. Esa es la verdadera política del respeto. La política que nos guiará a elegir, según nuestras aspiraciones,
y a respetar a los demás según nuestros anhelos.